Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes aquí nuevamente en una nueva audiencia. Doy la bienvenida a los representantes del Estado de Nicaragua, el licenciado Luis Alvarado Ramírez, ministro consejero de la Misión Permanente de la República de Nicaragua, y el doctor Iván Lara Palacios, consejero de la Misión Permanente de la República de Nicaragua ante la OEA. Igualmente doy la más cordial bienvenida a los representantes y las representantes de los peticionarios, Roberto Andrew Courtney, Gladys Xiomara Paguaga, Alejandra Nuño, Marcia Aguiluz, Luis Carlos Bob y Sergio Pacheco Segil. Aquí creo que hay más. ¿Están todos los que mencioné? Ya. No. Bueno, ustedes se presentarán entonces. Voy a comenzar dándoles la palabra a los peticionarios, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Luis Carlos Bob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Segil. En la mesa también me acompañan Roberto Courtney y Xiomara Paguaga, integrantes del Grupo Cívico Ética y Transparencia, capítulo de Nicaragua, así como mis colegas Alejandra Nuño y Paola Limón. En esta oportunidad, nuestra presentación tiene por objeto evidenciar la afectación a los derechos humanos de un grupo extendido de nicaragüenses, especialmente de adolescentes y jóvenes, por carecer de cédula de identidad. Esta situación ha significado en la práctica la violación de los derechos a la personalidad jurídica, identidad y de la afectación al principio de igualdad y no discriminación. Situación que además ha conllevado la afectación de otros derechos y libertades fundamentales, como dificultades para obtener un trabajo, obstáculos para acceder a la justicia y presentar recursos judiciales, ejercer los derechos políticos, afectación al derecho a la educación al no poder seguir estudios técnicos o superiores y la imposibilidad de contraer matrimonio o de realizar ciertas transacciones comerciales, entre muchos otros. En hechos concretos, una persona en estas condiciones no tiene reconocida su existencia jurídica frente al Estado y, en consecuencia, no puede ejercer sus derechos. Como explicaremos más adelante, las causas de estas afectaciones se extienden a la pérdida de institucionalidad del país, con el consecuente quebrantamiento del Estado de Derecho, debido a la instrumentalización de los poderes del Estado por parte del órgano ejecutivo. Cabe subrayar que en diferentes oportunidades esta ilustre comisión ha sido informada sobre estas irregularidades como parte del contexto nicaragüense. En este sentido, el señor Courtney se referirá brevemente al marco contextual y condiciones políticas en el que acontecen estas violaciones, además de exponer las principales conclusiones y peticiones a esta ilustre comisión. Por su parte, la señora Paguaga explicará el proceso que se sigue para la obtención de una cédula de identidad en Nicaragua y los obstáculos encontrados en el mismo, identificando las principales modalidades utilizadas por los funcionarios públicos para negar dicho derecho. A continuación, cedo la palabra al señor Roberto Courtney. Muy buenos días, ilustres comisionadas, honorables representantes del Gobierno de Nicaragua, público en general. Permítame sintetizar los hechos referidos en la sección de contexto del informe que hoy sometemos a su consideración. Los informes de observación electoral de organizaciones civiles nicaragüenses, así como de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea entre los años 2008 y 2011, se refieren a que el control del aparato en Nicaragua, del aparato electoral en Nicaragua, descansa exclusivamente en el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, como resultado de un diseño bipartidista muy defectuoso que ya ha colapsado, así como de maniobras políticas y de resultados electorales que varias organizaciones han detectado en ellos un fuerte sesgo fraudulento. En la práctica, esto significa que operadores del partido de gobierno revestidos de autoridades electorales están a cargo de todos los trámites de cedulación, desde la recepción de solicitudes hasta la entrega de cédulas elaboradas en cada municipio del país. En el ejercicio de estas funciones, muchos de estos operadores partidarios realizan o permiten maniobras ilegales de terceros para dificultar o impedir la obtención de cédulas por parte de ciudadanos presuntamente opositores, negándoles de esta forma no solo el derecho al voto, sino también a una amplia gama de derechos elementales que requieren la presentación de este documento.
Veamos en breve las posibles dimensiones y peligros del problema. El derecho al voto y a la cédula en Nicaragua se adquiere a los 16 años. Por una parte, partiendo de datos oficiales, el estimado de ciudadanos nicaragüenses entre las edades de 16 y 21 años del Registro Civil y del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censo arroja aproximadamente 198,000 más ciudadanos que lo que contiene el padrón electoral para esas mismas edades en el año 2011. Esto implica que alrededor de un tercio de ciudadanos de este grupo etario no dispone de la cédula de identidad. Repito, hasta un tercio de las personas en estas edades de 16 a 21 no posee la cédula de identidad, por causas que pueden ir desde no solicitarla hasta el no encontrar la posibilidad de hacer el trámite o que su trámite no sea fructífero y por lo tanto no termina en el padrón electoral. La otra dimensión del problema es que 3/4 partes del padrón electoral, es decir, unos 3.750.000 personas, tendrán que renovar sus cédulas en los próximos 2 años en este deteriorado marco institucional, simple y sencillamente porque el documento está vencido y las leyes que se han emitido para prorrogar su vigencia están por expirar en este periodo de 2 años. Es decir, el peligro de discriminación y negación de derechos no es solamente del sector joven, exclusivo del sector joven que está aplicando o buscando cómo obtener su cédula ahora, sino que también se puede trasladar a la gran masa de ciudadanos que van a tener que tramitar nuevamente su documento al expirar. A pesar de los esfuerzos, ha sido imposible dialogar con las autoridades electorales y del Estado sobre esta problemática, encontrándose como respuesta hasta el momento solo silencio y descalificación. Estamos aquí para sensibilizar al Estado sobre el problema y para impulsar un diálogo urgente con nuestros representantes y autoridades para tratar de solventar esta situación. Dejo con ustedes a la doctora Xiomara Paguaga para continuar nuestra presentación. Muy buenos días, ilustres comisionadas y representantes del Estado de Nicaragua. Nos permitimos presentar ante vuestra consideración los resultados de las denuncias recibidas en el periodo de los años 2010-2011 por la Red de Voluntarios de Ética y Transparencia referente a violaciones de derechos humanos por falta de cédula de identidad. Sobre el material analizado, les comentamos que tuvimos un total de 2.000 denuncias. 800 están relacionadas a la falta de cédula de identidad, de las cuales una muestra de 500 para nuestro estudio. En las mismas identificamos 4 modalidades de obstrucción a la obtención de cédula con 2 aspectos comunes. Las modalidades se refieren: negación de trámite de cédula, alteración de partidas de nacimiento y otros documentos de cedulación, cedulación paralela a las instancias establecidas en la legislación y retención de cédula, teniendo como elementos comunes la temporalidad de las oficinas municipales de cedulación y un proceso de cedulación de sesgo partidario. Conforme a la Ley de Identificación Ciudadana, la solicitud de cédula debe de hacerse personalmente en el municipio del solicitante y la oficina competente es la Delegación Municipal de Cedulación asumida por el Consejo Electoral Municipal, que se conforma durante el periodo electoral para una vigencia de 5 meses, de los cuales solamente 2 meses son de atención al proceso de cedulación. También puede presentarse la solicitud en el Consejo Departamental Electoral, que funciona de forma permanente. El proceso continúa al enviarse la solicitud a la Dirección Nacional de Cedulación, que funciona en el Consejo Supremo Electoral, y que a su vez esta debe someterla al dictamen de la Comisión Nacional de Cedulación, la cual tiene por lo menos 13 años de no estar conformada, que no se ha instalado. En efectos prácticos no existe, pese a la disposición legal en contrario. El primer obstáculo que encuentra el solicitante de la cédula de identidad es la temporalidad de las oficinas municipales que deben recepcionar su solicitud, ya que dichas oficinas atienden solamente durante 2 meses en cada periodo electoral. Esto ha sido reconocido por el Consejo Supremo Electoral. Al respecto, el magistrado Villavicencio declaró al ser entrevistado: abrimos los consejos electorales municipales cuando hay elecciones.
Cuando no hay elecciones, no tenemos presupuesto para abrir las oficinas principales de cedulación. El no disponer de oficinas de atención de forma permanente agrava la situación del solicitante, porque le genera gastos inútiles y adicionales, ya que para solicitar su cédula se ve obligado a viajar desde su lugar de origen hasta el Consejo Electoral Departamental. Por ejemplo, una persona del municipio de Murra, responsable de 5 comunidades, manifiesta que las personas que habitan en las mismas y requieren su cédula de identidad tienen que salir desde un día antes para llegar al Consejo Electoral Municipal, ya que existen 35 kilómetros de distancia entre este y sus lugares de origen, tienen que hacer repetidos viajes y tienen que regresar a sus hogares hasta el día siguiente por falta de transporte, incurren en gastos de alimentación, de alojamiento. Para que esta ilustre comisión se haga una idea del problema, comentamos que el salario promedio por el trabajo en el campo, conforme a la tabla salarial del año 2012, es de 2.273.80 córdobas mensuales, que equivalen a $94 americanos. Como tienen que hacer varios viajes, se ven obligados a no gestionar su cédula. Lo anterior sucede cuando tienen que viajar de su comunidad al municipio. De modo que si tienen que solicitar su cédula en el Consejo Electoral Departamental o en la Dirección Nacional de Cedulación ubicada en Managua, es muy difícil para ellos poder acceder a estas oficinas. Bajo estas circunstancias, las personas que no lograron cedularse en su municipio durante el periodo electoral se ven obligadas a esperar hasta el siguiente periodo electoral para poder tener acceso a la cedulación. El otro eje transversal que encontramos es el sesgo partidario que se presenta en el proceso de cedulación, tal como lo expondremos al presentar cada modalidad de obstrucción. La modalidad de negación de trámite de cédula se corresponde a los obstáculos que interponen los funcionarios de cedulación, manifestando a los solicitantes toda una gama de impedimentos, como falta de papelería, que sus nombres no aparecen en el sistema, que no hay sistema, que no están atendiendo, etc. Una persona del municipio de Murra refiere en su denuncia que en octubre de 2010 viajó a las oficinas del Consejo Departamental Electoral, ubicadas en Ocotal, cabecera del departamento de Nueva Segovia, con 25 jóvenes para realizar trámites de solicitud de cédula. Relata que los funcionarios no quisieron aceptar las solicitudes de los jóvenes diciéndoles que no tenían material para hacer los trámites. A otros les dijeron que no estaban en el sistema. Ante estos inconvenientes, las autoridades del municipio, el alcalde, el juez local, el presidente de la Niñez y la Adolescencia y el representante de la Iglesia Católica remitieron conjuntamente carta al presidente del Consejo Electoral Departamental solicitando que se abriera una oficina de cedulación en el municipio y ofrecieron para ello las instalaciones y el apoyo necesario. Sin embargo, esta petición no fue atendida debido a la tendencia política de los pobladores de la localidad. Al igual que Murra, otros municipios con alcaldes liberales de este departamento, como Ciudad Antigua, Huihuilí y Mozonte, carecen de oficinas de cedulación, a diferencia de municipios con alcaldes pertenecientes al partido del gobierno oficialista que tienen instaladas dichas oficinas en la misma alcaldía, como es el caso de los municipios de San Fernando, Jalapa y Jícaro del mismo departamento. Dichas irregularidades son manifiestas tanto a nivel nacional como internacional, reflejándose en el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea después del proceso electoral de 2011, misma que presentó como una de sus recomendaciones la necesidad de que exista un proceso permanente de cedulación. Otra modalidad es la alteración de partidas de nacimiento y otros documentos de cedulación. El registro del estado civil de las personas es dependencia del Consejo Supremo Electoral, el que emite en los municipios el certificado de nacimiento. A fin de poner tropiezos en el proceso de cedulación a personas identificadas como no simpatizantes del Frente Sandinista,
extiende certificados de nacimiento con alteraciones ficticias de datos registrales, consistente en cambio de fecha o de unión de nombres de manera que se convierta en uno distinto. Esta modalidad también es reconocida por el magistrado Villavicencio cuando ha dicho, también se han devuelto cuando no coincide la partida de nacimiento que presentan o adjuntan con los datos de la partida de nacimiento que nosotros tenemos microfilmada. La cedulación paralela a las instancias de cedulación ocurre con la figura llamada coordinador, que no se encuentra establecida en la legislación y que generalmente la asume el secretario político del partido de gobierno de la localidad, y personas miembros del partido que se encargan de tramitar y entregar la cédula de identidad sin controles observables de parte de las autoridades electorales. Es el caso de un joven de Tipitapa que hizo la gestión a través de la afiliación política del partido de gobierno y obtuvo su cédula en un mes. La retención de la cédula es el caso más numeroso, es el caso mayoritario. Y esta ocurre cuando las cédulas son entregadas por secretarios políticos o miembros del Consejo de Poder Ciudadano en la localidad, en cuyas casas las resguardan y las entregan de forma selectiva. Se trata de cédulas ya emitidas, en algunos casos con mucho tiempo de anticipación, que no han sido entregadas a la fecha de la denuncia. Y esto se demuestra porque la persona que tiene conocimiento ha ido a pedir una reposición de cédula y se la han entregado con fecha emitida con fecha anterior. La falta de cédula debido a estas modalidades afectan a la persona en el goce y disfrute de todos sus derechos, ya que la requiere para obtener un trabajo, acceder a la justicia y otros tipos de derechos que se desarrollan en el quehacer voluntario. De la muestra del estudio presentado, un 38% manifestó haber sido afectada en su derecho al trabajo, un 8% en su derecho a la salud, 36% en su derecho a la educación, básicamente este derecho corresponde a los jóvenes y a los adolescentes, y 18% en sus derechos económicos. Esta situación se agrava por la falta de recursos efectivos, ya que la ley no contempla plazos o términos para la preparación del recurso administrativo y de amparo, y se trabaja, como lo reconociera el magistrado Villavicencio del Consejo Supremo Electoral, con tortuguismo y amplia discrecionalidad. Es fácil comprender las limitaciones y consecuencias. Señora, un segundito, le pido disculpas, pero solo quería que tengan en cuenta que si otras personas van a hablar, se está venciendo el tiempo, pero que siempre se puede recibir el documento o ampliar después. Como no, muchísimas gracias. ¿Conclusión? No, pasemos a presentar el video. Esto lo podremos apreciar en el video que vamos a presentar. ¿Dónde debe estar el ejército? En sus cuarteles. ¿Dónde debe estar Roberto Rivas? En la cárcel. ¿Qué es lo que quiere el pueblo nicaragüense? Yo quiero trabajar, estoy estudiando la secundaria, me están pidiendo mi cédula porque sin mi cédula no puedo sacar mi bachiller. ¿Y desde cuándo solicitaste tu cédula? 2 años. No queremos balas, queremos cédulas. Yo vine allí al Consejo Supremo Electoral de Bocay a ver si hacíamos los trámites, y cuando nosotros venimos allí dijeron que no habían papel y cerraron las puertas, entonces los mandaron para atrás, y después venimos a las departamentales a Jinotega, lo mismo, también dijeron que ya no habían papel y les fueron dando un poco de cosas. Me vengo al departamento de Jinotega, me dicen, no hay material, váyase a Managua. Entonces yo me vine para acá y venimos aquí con tantos sacrificios, pagando reales, desvelándolos y todo. Fabiola, ¿qué pasó con tu cédula? No me la entregaron. ¿Y por qué no te entregaron tu cédula? No sé, pero no me la dieron. ¿Y hace cuánto la solicitaste? Hace 5 meses. Hemos visto cómo la población se queja día a día, sus cédulas no existen, no están, no aparecen en los padrones. No hay, dice que no han venido diario, nos tienen así de día en día, hasta mañana y nunca. No nos dan la cédula. La
población nos ha llegado a decir, alguien anda entregando con nombre y apellido, alguien anda entregando cédulas y solamente se las entregó a este, y a mí no me la quiso entregar porque sabe que soy de otro partido. La demanda de cédulas de identidad es el principal clamor en el Triángulo Minero, conformado por Rosita, Bonanza y Ciuna. Este último municipio, afectado por tranques en las carreteras y la presencia de efectivos del ejército para resguardar el orden. ¡Y que la gente! Guapa, municipio del departamento de Chontales, hogar de Luis Rafael Martínez, un joven dedicado a la venta de productos lácteos. Esperó durante 6 años para que le entregaran sus cédulas de identidad, un trámite que en teoría tardaría 3 meses. El problema era que por no tener cédula tenía mi cheque, no podrían salir a mi nombre, entonces de mi ganancia le pagaba a una persona para que saliera, una persona que tuviera cédula para que saliera el nombre de él. El segundo problema fue mi cédula, mi licencia. Por cuestiones de mi trabajo tenía que conducir y por no tener cédula no podía sacar licencia. Tuve que pagar varias multas. Y mi tercer problema fue un trabajo que me ofrecieron en la Pepsi, en la embotellera Pepsi. Como no tener licencia, yo tuve entrevista con el gerente, con recursos humanos, pero como no vino mi cédula, entonces yo perdí el trabajo. Y mi cuarto problema fue mi voto, no pude ejercer mi voto. Muchísimas gracias, presidente. También muchas gracias y disculpen que tenga que interrumpir para que nos alcance este diálogo. A los representantes de Nicaragua les doy también el mismo tiempo, 25 minutos. Muy buenos días a las distinguidas comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Miss Rosemary Ortiz, a Miss Dina Shelton, a Miss Rosemary Antoine. Igualmente queremos reconocer la presencia de los distinguidos representantes de ética y transparencia y los acompañantes de SEGIL. Y buenos días a todos los presentes acá en la sala. Quería presentar disculpas en el sentido de que el jefe de la delegación, el doctor Francisco Rosales, por motivos de fuerza mayor no se encuentra presente con nosotros, nos iba a acompañar en esta audiencia y obviamente pues hemos asistido el doctor Iván Lara y mi persona para participar en este intercambio con representantes de ética y transparencia. Lamentamos que una ONG como Ética y Transparencia, que pensábamos que era un organismo serio, presente una visión sesgada y partidaria en su análisis del tema de las cédulas de identidad, buscando con ello invalidar la voluntad del pueblo nicaragüense que decidió votar en las urnas a favor del partido actualmente en el gobierno. Como se puede apreciar en el film que pasaron, son casos aislados que se dan porque obviamente hay problemas, es decir, todo proceso electoral es perfectible y obviamente Nicaragua tiene dificultades y retos todavía hay que afrontar y seguir desarrollando. Entre ellos la disponibilidad de recursos financieros para atender esta situación. Hemos visto incluso como pequeños grupos, generalmente son pequeños grupos de sectores de oposición, como los que se presentaron en el video, que generalmente están destinados a crear incidentes y un ambiente electoral de confrontación. Incluso llegan a agredir a la policía. Pues en ningún país del mundo lo normal es que nosotros tengamos imágenes reflejadas de la policía reprimiendo a las personas. En Nicaragua es estos grupos de personas exaltadas agrediendo a las autoridades del país.
lo que constituye obviamente pues, una agresión a estas personas. Entonces, es hasta esos niveles que se llega. Pues la campaña de estas organizaciones, como Ética y Transparencia, busca cómo revertir los avances y logros alcanzados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, logros y avances que hemos logrado en diferentes campos, en derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos. Entonces, resulta que han abandonado su papel de defensores de derechos humanos y se han convertido en una especie de reemplazo de los partidos políticos de nuestro país. Es decir, con planteamientos políticos, hay observaciones de carácter que generalmente no los hacen los partidos políticos, ellos suplantan esa facultad. Con una agenda y objetivos de desestabilización política claramente definidos y orientados por los gobiernos y entidades que financian sus actividades. Esta presentación me hace recordar las denuncias del señor Boitano de la campaña electoral y del montaje de desprestigio que se viene organizando en cada proceso electoral nicaragüense. Eso sucedió en el 2011, sucedió en el 2012 y probablemente esta tendencia vaya a seguir. Algunos sectores de oposición, viéndose derrotados en la urna, protagonizan este tipo de hechos de violencia y situaciones que pretenden empañar el proceso electoral. Quisiera seguidamente pasar la palabra al doctor Iván Lara para que continúe con nuestra posición. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días y gracias a todos. Quisiera referirme un poco al marco jurídico con que se cuenta en Nicaragua y también referirme un poco también al proceso de cedulación. En el caso de Nicaragua se cuenta con un marco jurídico e instituciones que garantizan efectivamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Hemos dicho en más de una ocasión en estas audiencias que los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses se encuentran claramente definidos en nuestra Constitución política y al igual que todos los derechos que establece nuestra Carta Magna son derechos que funcionan por igual para todos los nicaragüenses con independencia de su credo político, su ideología, su pertenencia a determinado grupo social y no hay discriminación en este aspecto. El artículo 48 de nuestra Carta Magna establece la igualdad condicional de todos los nicaragüenses en el goce de los derechos políticos, el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades. Igualmente no existe desigualdad en este caso entre el hombre y la mujer. Asimismo, nuestra norma constitucional establece la obligación del Estado de eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social de Nicaragua. Por su parte, también el artículo 50 de nuestra Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal y existen unas leyes específicas que también garantizan el ejercicio de estos derechos en esta materia. En el caso de la calidad de ciudadano, se establece ya también en nuestra Constitución política en la cual se expresa que son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido 16 años de edad y solamente los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes sin más limitaciones que las que se establezcan por razones de edad. Nicaragua cuenta también con una ley de identificación ciudadana, tal como lo dijo la representación de Ética y Transparencia. Esta ley regula lo pertinente a la cédula de identidad, estableciendo que este es el documento público que identifica a los ciudadanos nicaragüenses para el ejercicio del sufragio y demás actos que se establecen en la ley. Conforme a esta ley, todos los nicaragüenses que hayan cumplido 16 años de edad tienen el derecho y el deber de obtener sus respectivas cédulas de identidad y el Estado tiene la obligación de otorgarla. Asimismo, la ley establece la gratuidad del proceso de cedulación, salvo el caso de reposición de cédulas, en el que la misma ley establece que debe pagarse un arancel que es establecido por el Consejo Supremo Electoral. Nicaragua ha venido realizando inminentes esfuerzos para garantizar el proceso de cedulación y en función de ello previendo las dificultades y con el objeto de garantizar este derecho de los nicaragüenses para elegir y ser electos. Desde el año 2009, la Asamblea Nacional aprobó una ley, la Ley de Reforma a la Ley de Identidad de los Ciudadanos Nicaragüenses, en el sentido de que las cédulas que se encontraban vencidas o las que estaban por vencerse 6 meses antes del periodo de elecciones, del pasado proceso de elecciones, y las que se vencieran posteriormente a la entrada en vigencia de esa ley,
tendrían validez para todos los efectos legales hasta el 31 de diciembre del año 2012. Es decir, que si nos referimos al proceso electoral, a los procesos electorales anteriores, el hecho de que un ciudadano haya tenido expirada o vencida su cédula de identidad, eso no constituyó ningún impedimento para que el ciudadano ejerciera su derecho al voto. Es decir, se vencieron hasta el 31 de diciembre del 2012. En cuanto al proceso de cedulación, se ha afirmado en esta audiencia que el Consejo Supremo Electoral maneja de forma sesgada el proceso de cedulación. Hemos adjuntado al informe que hemos presentado por escrito un informe estadístico sobre el proceso de entrega de cédulas y en el cual se refleja que se evidencia que con relación al padrón electoral actualizado al año 2012, de un total de 4.479.691 ciudadanos empadronados, se entregaron 4.399.127 cédulas de identidad ciudadana, lo cual es equivalente al 98.20%, y solamente 80.564 ciudadanos con documentos supletorios, equivalente al 1,80%, estos últimos en razón de que presentaron problemas personales de carácter registral o solicitud de trámite tardío respecto a la fecha de cada elección. Si bien es cierto, existen algunas dificultades en el proceso de cedulación, pero realmente existen responsabilidades también y obligaciones y deberes de nuestros ciudadanos. Y muchas veces estas obligaciones y deberes de nuestros ciudadanos no pueden ser atribuibles a los funcionarios del Estado. En más de un sinnúmero de casos se nos ha presentado en que estos ciudadanos no están, incluso debidamente, tienen problemas con las partidas de nacimiento simplemente porque los padres no lo hicieron oportunamente o porque hay problemas en el registro de los nombres y tiene que hacerse prudente y cauteloso en el proceso de cedulación, porque el otorgar una cédula de identidad con datos errados puede generar implicaciones. Igualmente, flexibilizar el proceso de cedulación puede generar también, incluso por problemas de seguridad en nuestro país, y también es parte de las políticas que existen contra la lucha contra el crimen organizado. En tal sentido, también tienen una carga de responsabilidad las instituciones del Estado en este proceso de cedulación. El documento supletorio tiene carácter transitorio, mientras el ciudadano subsana las inconsistencias de sus datos personales para obtener sus cédulas de identidad ciudadana. Se destaca que con ambos documentos el ciudadano está facultado para ejercer su derecho al sufragio. De esta manera, el Consejo Supremo Electoral garantiza el respeto a los derechos civiles y políticos consignados en la Constitución Política. ¿Qué significa ello? Que si un ciudadano no tiene correctamente sus datos personales, se le emite un documento supletorio con el cual también puede ejercer su derecho al voto. Igualmente, esto, como dijimos, esto no afecta el derecho al sufragio. También, por otra parte, cabe agregar que el proceso de cedulación por disposición de ley es permanente y existe en el territorio nacional 15 consejos electorales departamentales, 2 regionales y 7 oficinas distritales de cedulación en la ciudad de Managua, a las cuales durante todo el año y permanentemente los ciudadanos pueden acudir a cedularse. Lo que pasa es que muchas veces los ciudadanos acostumbramos a dejar esto a último momento. Recordemos que existe un calendario electoral que es aprobado previamente por el Consejo Supremo Electoral, y muchos ciudadanos 2 meses o un mes antes o 15 días antes están buscando cómo gestionar su cédula. De hecho, es imposible para los funcionarios del Estado poder atender todas estas solicitudes, porque no se trata de una solicitud, estamos hablando de miles de solicitudes, y muchas veces no sabemos qué es lo que se pretende con esta dinámica, si lo que se pretende es tratar de colapsar a las instituciones estatales, porque todo se deja a última hora. Sobre los recursos legales, la Ley de Identidad Ciudadana contempla los recursos para que un ciudadano pueda recurrir cuando considere que ha sido lesionado en su derecho a obtener un documento de identidad. Una vez agotada la instancia administrativa, existe también el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Sobre la observación electoral, bueno, hemos adjuntado aquí en el informe también cuáles son los datos a nivel municipal desde el año 2000 hasta el año 2012, cómo está constituido el padrón electoral, cuál es la cantidad de cédulas que se han venido otorgando por parte del Estado y cuál es el porcentaje. Igualmente se hace una comparación con los títulos supletorios. En este sentido, hemos considerado, pues hemos respondido a los principales puntos señalados por los peticionarios y estamos abiertos a este diálogo. Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias a los representantes del digno Estado de Nicaragua. Doy entonces lugar a mis colegas aquí en la mesa y pregunto a la comisionada Rosemary Antoine si tiene algunas preguntas. Good morning, everyone. Sorry for my voice. Thank you for the information. I am the rapporteur for Nicaragua, so I have a particular interest in getting proper information, and I'm happy to receive some. I just want to emphasize, since this is contentious, that my role here is to listen and to inquire, not to judge, at least not at this stage. Of course, the right to vote and the right to participate in a free and fair elections, that, of course, is something which is the very essence of democracy. And so I think these are very important issues, particularly because they seem to impact more on young people. And with regard to their rights to work, their rights to have an identity, healthcare, economic and social rights, which is another hat that I wear at the Commission. So these are all very, very important issues. For me, there are 2 points or 2 main issues that I wanted to. One is this a deliberate political initiative? That would be the first thing, which is the suggestion made by the petitioners, that this is not an accident, that somehow there's political bias and so on. And the second point would be, for me, even if it's not deliberate, even there's no political bias, are there structural deficiencies which would negatively impact on these rights? Well, with regard to the second, I would say that even if there's no political bias, I believe there is a burden on the state to try to rectify whatever deficiencies there may be, and I believe the state might accept that. I didn't think I got enough information as to the first, whether there is a political bias. So I would need to get some more information from the petitioners as to, when you say political bias, the one point that was raised was districts, that certain districts, there are not enough ID cards. I mean, that may be so, but it may also be because these are rural districts. Or it could be that in the video that this happened just before elections, and the timing or the schedules, I think, would be important in an issue relating to electoral cards before we can come to a conclusion. Because if just before election everybody rushes to get their ID card, as happens even in my country, then that has a bearing as to whether we can say there's a deliberate initiative. As I said, whether it's deliberate or not, there's still a burden on the state, but I think it's important for us to know what the reasons are. I accept the point that an expired card, you can still vote, and that is so in many countries. So that means that your right to vote is not impaired. I think we can accept that. But what I would want to ask, with an expired card, can you get a job? Can you get health care? Because as I said, I'm also interested in those issues. It's not just about voting. And I believe also I would like to hear some more in terms of the figures. I don't think the simple figures are enough. So do we have figures, petitioners, or can we get figures in relation to when these complaints were, as I said, is it just, you talked about districts, but do we have deeper figures which would give a better picture as to whether or not there is political bias? Oh, and the other point I wanted to ask in terms of the political bias, are we saying or are we suggesting that the persons who work in the registry, I don't know what you call it in Nicaragua, we call it registry in my country, who issue these cards, are we saying that when persons come to them and they say things like there's no paper and so on, are we saying that they are able to predict that the person in front of them will vote for the ruling party and therefore they would not rule out? Because that is what the implication would be. Is that what we are saying? I would like to find out exactly what we are saying in relation to that. Thank you. Muchas gracias, Comisionada Antoine. Comisionada Shelton. Thank you very much for this hearing. I just have two rather precise questions. One is, once someone has received an identity card, are there any circumstances in which it can be revoked or withdrawn? And the second question has to do with the age. I'm not clear on whether
identity cards can be acquired by parents for their children after they are born, or whether this is something that each individual gets upon the age of majority. So if you could clarify that, that would be useful. Thank you. Muchas gracias, comisionada Shelton. Y tengo una pregunta parecida. Me llama la atención que está tan vinculada al proceso electoral la cédula de identidad. Y también tengo curiosidad en cuanto a los niños recién nacidos, si tienen ellos la posibilidad de identificarse, de tener un documento de identidad, y si es esa la cédula de identidad que se les otorga cuando recién nacen o tienen que hacer una gestión nueva para obtenerla. Me preocupa porque no es bueno que los niños tengan que esperar para poder tener una cédula de identidad, pues sabemos que hay muchos peligros, hay problemas de explotación sexual, de venta de niños, de explotación laboral, imposibilidad de acceder a la salud, a la educación, si no están identificados. Y no me es claro esta situación que se enfatiza lo electoral cuando hablamos del derecho a la identidad, pero hay muchos otros factores que hacen al derecho a la identidad. Y por último, me preocupa los datos ofrecidos por las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a la retención de cédula de identidad en 62% de los casos de la investigación realizada, la cedulación paralela, que no entiendo muy bien si se refiere a qué se refiere la cedulación paralela, el 26%, y también la negación de trámite del 10%. Pues, dada la importancia del derecho a la identidad, se espera que el Estado tome medidas afirmativas para asegurar y garantizar que todos los ciudadanos nicaragüenses puedan tener la protección a este derecho. Si nos pueden clarificar, en 5 minutos tenemos para que la sociedad civil clarifique esto y que podamos dar después al Estado la palabra. Primero, celebramos la oportunidad de que este es el primer diálogo que se puede tener con nuestras autoridades alrededor de esta problemática. También celebramos, estimadas comisionadas, que hay una admisión de que hay un problema y que probablemente lo único que tenemos que profundizar en este diálogo es la dimensión del problema y sus causales. Como hablábamos en la parte de contexto, la raíz del problema es que el sistema electoral por diseño es uno bipartidista que por diferentes razones ha colapsado, dejando por diseño en control de toda la actividad de cedulación al partido de gobierno. Respondiendo específicamente a la comisionada Antoine, la manera en la que esto funciona es que en municipios pequeños, dado que operadores políticos del partido de gobierno están a cargo de toda la parte administrativa de recibir el trámite y de entregar la cédula, en ciertos municipios pequeños donde es bastante fácil saber quién es quién, o por lo menos presumir quién es quién, se dificulta de manera sistemática a las personas que no llegan por la vía del apadrinado partidario la obtención de la cédula. No es que hay una unidad central que sabe cómo vota cada cual, sino que en el inicio del trámite ocurre en un lugar donde el conocimiento es muy cara a cara y es bastante fácil saber si alguien es de un partido u de otro, por toda su trayectoria y sobre todo por el mero hecho de que al existir esta estructura paralela que preguntaba la presidenta, al existir esta estructura paralela, que simple y sencillamente es que cuando no existe el aparato de cedulación por no estar abierto o aún en su presencia, existe toda una posibilidad de tramitar la cédula por la vía de la casa del partido. Por lo tanto, en esos municipios, si llegas a la oficina de cedulación, en caso de que ésta abra, en caso de que ésta tenga papelería, uno se encuentra con un funcionario que sabe muy bien que si uno tuvo que concurrir ahí es porque no fue por la vía partidaria y eso en sí mismo le da una buena idea de si esta persona es opositor independiente o si es partidario. Y es en ese terreno en el que tenemos la dificultad,
Probablemente la otra cosa que habría que señalar es que los números del Consejo Supremo Electoral que mencionaba los ilustres representantes de Nicaragua no son los números que se han podido constatar en las misiones de observación electoral, tanto las nacionales en las últimas 3 elecciones como aquellas mismas misiones de observación electoral que el gobierno de Nicaragua ha convocado para que analice y observe sus procesos electorales como los de la Unión Europea. No estamos hablando aquí de un 2% incidental, sino que estamos hablando de un porcentaje bastante más grande, podría llegar al 5 o 8%, y que tiene un alto contenido de sesgo partidario, pero con las consecuencias que van mucho más allá del derecho al voto. ¿Tienen otra respuesta? Sí. Sí, muchas gracias. A su pregunta quería decirle de que en Nicaragua la cédula no se recibe al momento de nacer, sino que se recibe hasta que se adquiere la edad de 16 años, que es la que está establecida en la ley. Esta cédula no se revoca, sino que se deja de forma permanente, nada más que tiene una fecha de expiración, de caducidad, y entonces hay que renovarla. Eso por lo que hace a su primera pregunta. Luego también yo quería apuntar... Perdón, una pregunta sobre eso. ¿Quiere decir que si uno tiene que votar a partir de los 16, no puede gestionar a los 15? A los 15 puede gestionarlo y se le entrega a los 16. Perfectamente. La otra situación que quería plantear es lo siguiente. En el artículo 16 de la ley electoral se establece, se mandata concretamente de que, si bien es cierto, las oficinas del Consejo Municipal tienen una vigencia determinada, debe de permanecer abierta una oficina para efectos del proceso de cedulación, para que este sea permanente. Bien es cierto que en el Consejo Electoral Departamental es permanente, pero hemos dicho que muchas veces el costo económico del solicitante para viajar del municipio, de su lugar de origen, de su comarca, al municipio es elevadamente alto, mucho más si va a ir al Consejo Electoral Departamental y si tiene que ir varias veces. Luego también queríamos señalar lo siguiente. Nuestra Constitución, en el artículo 130, se define como un Estado social de derecho. Si bien es cierto, se ha hecho énfasis en los derechos políticos, nosotros estamos haciendo énfasis también en los derechos económicos, sociales y culturales, porque son los que afectan a diario a la persona, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a los municipios, en el mismo departamento de Nueva Segovia, queremos señalar lo siguiente. Los municipios de Murra, Ciudad Antigua, Huihuilí, Mozonte, no dejen esa oficina permanente porque han sido municipios de tendencia liberal. Los municipios de San Fernando, Jalapa y Jícaro sí tienen a una persona para que haya cedulación. De esa manera objetiva, nosotros estamos señalando de que sí existe un trato diferenciado y hay una violación al principio de igualdad y de no discriminación. Nuestro trabajo ha sido serio, nuestra voluntad es propiciar un diálogo con el Estado y que se mejore la situación de todos esos ciudadanos que no cuentan en las cifras que presenta el Estado ni en las que nosotros tenemos, simplemente porque no son personas todavía, porque no han tenido acceso a la cédula de identidad. Por otra parte, nosotros tenemos también aquí de que, por lo que hace a los recursos, es cierto que la ley contempla que el recurso administrativo y el recurso de amparo. Nosotros lo hemos dicho también en nuestro informe. Pero para preparar el recurso, nosotros tenemos que desde el momento en que se hace la solicitud de cédula, no existe un plazo para que al ciudadano se le diga en qué plazo va a ir a la Dirección Regional o a la Dirección Nacional de Cedulación. Y si tiene que ir y volver varias veces, no existe un plazo para preparación. El mismo Consejo Supremo Electoral ha admitido eso, de que no existen las oficinas abiertas de forma permanente en todos los municipios y de que tampoco existe un plazo o un término. Luego, al llegar a la Dirección General de Cedulación en Managua, debería de pasarse el dictamen de la Comisión Nacional de Cedulación, que no existe, que es un paso para preparar el recurso administrativo y el recurso de amparo. Le agradezco mucho. Yo le agradezco, señora, y le pido disculpas, que el tirano es el tiempo, no la presidenta.
¿Algún otro comentario? Porque si no pasamos. Sí, bueno, rapidito y por aclaración y en un inicio del diálogo, queríamos invitar a la comisión a una visita in situ, pudiera ser con algo que la comisión ha estado buscando por los últimos 3 años en diferentes casos. Tal vez el caso en esta ocasión Nicaragua podría estipular que están interesados en ese tipo de visita para esclarecer este asunto. Y aclarando la parte partidaria, con mucho gusto, hasta hace 4 o 5 años éramos acusados de ser completamente de otras tendencias, porque nuestra posición casi siempre es con algún problema con el Estado, y ese tiene un gobierno que lo maneja, y por lo tanto con mucha honra también hemos sido llamados de partidarios del Frente Sandinista por 10 de nuestros 15 años de existencia. Muchas gracias. Perdón, señora comisionada, nada más para decir, la propia, en las últimas audiencias, la ilustre comisionada pidió específicamente una visita in situ, precisamente para dialogar allá. Sería buenísimo lograr, al final de cuentas, la anuencia del ilustre Estado de Nicaragua para que pueda viajar la comisión. Gracias. Sí, es lo que acaba de decir el señor. Por favor, tienen la palabra. Voy a referirme rápidamente a algunas interrogantes y inquietudes de la ilustres comisionada. Realmente, lamentablemente, el tema tiende a politizarse y realmente no significa de que el tema de la cedulación sea un tema meramente electoral, porque el tema de cedulación sí implica el ejercicio de otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. En cuanto que existe un sesgo político, yo creo que sería una visión muy carente de objetividad, por cuanto también tenemos que tener en cuenta las deficiencias estructurales, las deficiencias económicas, los problemas económicos y sociales que tenemos como cualquier país de nuestra región. Los casos que nos han señalado acá son casos de municipios alejados de la capital. Es decir, que si se dan estas dificultades, se dan en los municipios rurales. Generalmente en todas nuestras regiones, en las zonas rurales, existen dificultades, porque realmente muchas veces no existen los suficientes recursos económicos para atender las dificultades o los problemas que tenemos en las zonas rurales. Acá nos señalaban el ejemplo de Murray y el ejemplo de Jalapa. No significa de que solamente los municipios de Murray y Jalapa estén gobernados por partidos de oposición. Existen también otros muchos más municipios que están gobernados por oposición y que sí cuentan con municipios, con consejos municipales electorales que están funcionando. ¿Y por qué no decimos eso en esta audiencia? Es decir, sin embargo, pretendemos informar acá de que solo esos municipios, por el hecho de ser que están con un partido de oposición, no cuentan con los municipios, y que realmente no es esa la realidad. En cuanto al tema de las cédulas para los recién nacidos, realmente ya la compañera señora Paguagua aclaraba de que está para los 16 años y que perfectamente se puede gestionar antes de incluso a los 15 años. En cuanto a las estadísticas, nosotros hemos reportado acá cuál es el porcentaje que se le ha entregado cédula, cuál es el porcentaje que se ha entregado el documento supletorio, y no encontramos ningún obstáculo al ejercicio de los derechos de Nicaragua. Incluso si un ciudadano tiene su cédula vencida, no implica que por el hecho de tener su cédula vencida se le pueda negar algún derecho. Es más, yo estuve en Nicaragua recientemente en los meses de enero y febrero, mi cédula se venció desde el año antepasado, no había podido ir a mi país a poder renovar mi cédula, y no tuve ningún inconveniente en ir a renovar mi licencia de conducir e ir al banco a cobrar algunas transacciones bancarias. Es decir, el hecho que tengas expirada tu cédula no significa de que no puedas ejercer tus derechos en Nicaragua. Gracias. Sí. Gracias, señora Presidenta. Igualmente, bueno, como podemos apreciar, es decir, nos preocupa por la presentación de ética y transparencia, sobre todo por el sesgo y sobre todo por una intención y un ánimo desinformativo, que forma parte obviamente de una campaña de descrédito del gobierno nicaragüense. Hay un interés mediático de esta ONG de tratar de presentar a la opinión pública una situación de inestabilidad e incertidumbre, cuando se trata de casos aislados y problemas reales que hay en el país. Es decir, hay problemas que tenemos que resolver, tenemos problemas de financiamiento, tenemos una serie de problemas estructurales. Sin embargo, con este tipo de presentación se tratan de obtener réditos políticos para generar confusión, generar
Pero ya el pueblo nicaragüense está claro, pues, y desde hace muchos años no se deja engañar por estas organizaciones, y los resultados de apoyo al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional son claros, y lo hemos visto en las elecciones. Si realmente el problema de la cédula fuera un problema a nivel nacional, no pudiéramos realizar elecciones nacionales. Sí. Solo quisiera escuchar de parte de su delegación si hay alguna respuesta al pedido para que la comisionada pueda visitar Nicaragua. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y después que tenemos que empezar la próxima audiencia. Sí, Yes, I just wanted to say that I just wanted to assure you that I would be objective, open and frank as we are the commission. So just to reiterate that I would be very honored to visit. Okay. Quiero terminar entonces diciendo de que vamos a trasladar la solicitud de la Honorable Comisión Interamericana a nuestras autoridades de la intención de realizar una visita sobre eso. Nada más me queda una recomendación, ya que Ética y Transparencia está tan preocupada, al igual que el CEGIL, por los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, les invitamos a que con esta misma diligencia con la que han actuado acá y han venido a esta audiencia, emitan una declaración demandando la indemnización a Nicaragua por parte del gobierno de los Estados Unidos de los 17.000 millones de dólares que ordenó la Corte Internacional de Justicia en su sentencia por los daños causados a la economía del país producto de la agresión militar. Y de ahí vamos a tener suficientes recursos económicos para resolver toda una serie de problemas que actualmente estamos enfrentando. Los invitamos a que hagan ese uso de esa discrecionalidad y el mismo esfuerzo de ética y transparencia para que nos demuestren que realmente son una organización apolítica. Gracias, señora Presidenta. Gracias a los representantes del digno Estado de Nicaragua, realmente por sus respuestas, y también a la sociedad civil, y esperamos que este sea el inicio del diálogo para que las cuestiones que hemos mencionado hoy en Nicaragua puedan ir encontrando una solución. Muchísimas gracias a todos.